Buenos días, mi nombre es Mario Morales, defensor del televidente de este canal. Bienvenidos a Uno TV, el espacio de todos ustedes, los televidentes de estos espacios que programamos todos los días. Aquí con ustedes decidimos, opinamos y proponemos. Pueden ponerse en contacto con nosotros a través de la página web www.canal1.com.co o del correo electrónico defensortv1@gmail.com. Si lo prefieren, a través de las redes sociales que aparecen en pantalla. Porque con todos ustedes somos Uno TV. Bienvenidos a su casa y a su tribuna. La televisión abierta en nuestro país maneja tres modelos: la televisión pública, la televisión privada y la mixta. Pero en la mañana de hoy queremos analizar cómo se ve esa televisión pública, cómo se percibe, tiene audiencia, lo que nosotros llamamos televisión pública, y los contenidos que por allí pasan y que a veces se encuentran entre odios y amores con los televidentes. El tema ustedes los pidieron aquí en Uno TV. Para analizarlo nos acompaña Douglas Velázquez Jácome, presidente fundador de Asonet, gremio de empresarios de telecomunicaciones, y como abogado ha sido consultor y litigante en temas regulatorios de telecomunicaciones, de televisión, internet y nuevas tecnologías. En el sector de tecnologías de la información y las comunicaciones ha sido director ejecutivo de la CRT y de la CRC, la Comisión Reguladora de Comunicaciones, donde definió justamente la regulación sobre la competencia en telecomunicaciones. También se desempeñó como director de RTBC. Buenos días, Douglas, bienvenido a Uno TV. Gracias, Mario, por invitarme a su importante programa. Muchas gracias por acompañarnos. Preguntamos a nuestros televidentes cómo ven la televisión pública, cómo ven los contenidos que pasan por allí, y veamos qué contestaron. Mi nombre es Eduardo Latorre y me gusta la televisión pública porque es variada y tiene muy buenos programas. Considero que la televisión pública es aburrida dependiendo de los contenidos. Me explico, digamos, en Canal Capital, cuando cubren eventos como Rap al Parque, Rock al Parque, es algo que llama la atención de las personas que no pueden ir a asistir al evento. Pero ya digamos lo que son programas así como de entrevistas, así a entrevistas así que dan, sí, como que cosas de ya del canal, que chismes o cosas así, ya son cosas que, digamos, dependiendo también las personas, ¿no? Porque a la juventud ya como que eso no le interesa. Me parece que es interesante ciertos canales, o sea, programas que dan como tal. Por ejemplo, en Señal Colombia sería el de los puros criollos. Me gustaría, o sea, me gusta el programa, yo lo veo con bastante frecuencia, por el hecho de que nos identifica. O sea. Pues a mí me parece que lo que no se conoce no se ama. Definitivamente el inconveniente es que nosotros no estamos conociendo la calidad de programas que tienen algunos canales, y en realidad nos están ayudando demasiado porque nos dan identidad. Y yo pienso que es un problema casi que internacional, que quieren imponer que lo único bonito, que lo único que vale la pena es lo que viene de otros países. Muy bien, aquí podemos tener tres hipótesis: o los televidentes no están viendo televisión pública, o tienen razón, es tremendamente aburrida, o están viendo cosas que creen que es televisión pública, pero no es televisión pública. O sumamos todas las respuestas anteriores. Douglas, ¿usted qué piensa? Yo creo que hay que sumar las respuestas anteriores. Lamentablemente la televisión pública en Colombia está haciendo agua. Yo llamaría que estamos frente a la muerte de la televisión pública en Colombia. Y yo creo que en estas respuestas que nos han dado los televidentes hay cuatro aspectos que se pueden reforzar. Primero, que la parrilla de la programación es absolutamente arbitraria y ha generado un divorcio total entre la audiencia y la televisión pública. Los genios de la televisión siguen decidiendo qué es televisión pública y las audiencias no les creen. Y se mortifican cuando uno pública o privadamente manifiesta esta opinión. Lo otro es que se excusan en que no hay una medición apropiada para la televisión pública, pero mídase como se quiera medir la televisión pública, en Colombia no se ve más del 0.5%. Pero no debería medirse, entre otras cosas. De eso hablaremos más adelante, pero no debería medirse. Pero es que esto tiene que ver con la parrilla. Si no se mide y no se sabe qué es lo que la gente quiere, pues le estaremos presentando una televisión que es la que el funcionario del momento, como director o como subdirector de televisión, imponga según sus criterios. Yo creo que uno sí tiene que medir
qué está viendo y qué la gente aspiraría a ver en la televisión Ahora, pública. medir contenidos, pero otra cosa es medir rating, medir sintonía y compararlo con los espacios privados, porque ahí entramos en una desventaja que finalmente termina por malograr los espacios públicos. Correcto. El otro aspecto que también hay que tener en cuenta es como el financiero y las imposiciones que nos da la ley de televisión pública, que es una ley arcaica de 1995 exactamente. y que nos impone que sea la televisión sea cultural, que sea más llevándose formación. hacia educación y que nos dice que debe ser financiada con recursos del Estado. Tres aspectos que también son cuestionables para el día de hoy, 25 años después de haber sido despedida esa ley. Completamente obsoleta y completamente un despropósito. Finalmente, Mario, yo también creo que la televisión sufre de un grave problema de continuidad en de su política de ir hacia las audiencias que sean marcadas con cultura y educación y en fin. Y yo pienso que aquí que tenemos una desventaja muy terrible con la televisión privada que nos hace imposible cualquier programación que podamos llevar a la televisión pública que sea competencia con la televisión de Caracol y de RCN, que son nuestra real competencia. Sin la menor duda. Y por otro lado, cada que llega un director o un sector a dirigir la televisión pública, la inventan desde cero. Estamos en el mito adanista, no tenemos procesos, no tenemos continuidad y cada uno llega con sus escuderos. Reinventamos la televisión. Seguiremos hablando al respecto, Douglas. También nos acompaña esta mañana Gustavo Bolívar. Gustavo Bolívar es escritor, es periodista, es guionista colombiano, conocido por novelas como Sin tetas no hay paraíso, Sin tetas sí hay paraíso, El Capo, Pandillas, Guerra y Paz, entre otras. Gustavo, ¿cómo ve los contenidos de la televisión pública en el país? Hola Mario, muy buenos días. Mira, para mí, yo creo que la televisión pública sí es aburrida. Me duele decirlo, pero es que la televisión nació como una fuente de entretenimiento, no de educación. Obviamente que si uno logra conjugar estas dos cosas, de que haya programas que eduquen, pero que a la vez se entretengan, yo creo que ahí puede haber una televisión pública mucho menos aburrida de la que hay ahora. Entonces, en eso estamos de acuerdo. La televisión pública actualmente parece, se lee y se percibe como aburrida. Ese es un imaginario construido, pero es una realidad latente. ¿Por qué los productores, Douglas, no leen eso y no se dan cuenta que independientemente de la calidad, porque no la estamos cuestionando, sus contenidos sí se perciben como aburridos? Claro, porque es que corresponden a unos conceptos distintos a lo que la audiencia está pidiendo. No solamente estábamos hablando de competencia con Caracol y RCN, sino que hoy hay unos nuevos desarrollos tecnológicos que compiten fuertemente con la televisión pública. Y nos hemos quedado en hace 25 años. No ha progresado la televisión pública, lamentablemente, siendo que en otros países, en Europa, España, Alemania, Italia, la televisión pública es una televisión que tiene mucha presencia ante la opinión. Crece, propone, innova, experimenta, es la que jalona el mercado, es la que decide nuevas iniciativas. Sí. Aquí la televisión pública va a la retaguardia. Y adicionalmente porque no tiene recursos. Imagínate que somos 4 canales nacionales y alrededor de 17 canales regionales que viven de lo que les da el Estado para su programación. Son casi 70.000 millones de pesos que se le da a la televisión al año, el presupuesto de la ANTV, y de esos, entre toda esa gente haciendo televisión en las regiones y a nivel nacional, pues no alcanza, les alcanza para lo que vale un programa de televisión en cualquier televisión privada. Se reparte como en avispa, apenas hinchazoncitas en cada uno de los canales, pero sin que exista una incidencia significativa que represente un cambio, una postura de la televisión. Y como no se mide, y tú entiendo que tú lo estás apoyando, pues entonces no hay problema. Yo hago ahí unos documentales y se los entrego a unos amigos que presentan documentales y no me importa si los ven o no los ven porque el resultado no interesa.
interesa es cumplir con el compromiso de sacar unos documentales. Y muchas veces pueden ser documentales muy interesantes, muy buenos que los hay. Así es como se percibe, ¿verdad? Como si no interesara. Ahora, sí debe interesar, por supuesto, pero tiene que ser una medición distinta, tiene que ser una medición cualitativa, tiene que ser una medición de nichos, tiene que ser una medición de sectores, tiene que ser una medición de incidencia, tiene que ser una medición de factores y de contenidos y no relegarse a los puntos o al share en comparación con los canales privados, porque ahí la desventaja va a ser insuperable. Estamos totalmente de acuerdo. No ha habido la última evaluación que se hizo sobre televisión y gustos, se hizo hace 10 años, 8 años. Eso debería hacerse casi que semestral. Y mucho más velozmente porque las tendencias vuelan, Sí, migran, cambian. Y lo que te digo, la televisión en streaming y las otras alternativas de televisión cada vez va dejando más atrasada la televisión pública y cada vez estamos perdiendo la oportunidad de recurrir a esta fuente de información, de diversión, que es una buena televisión pública que no tiene que estar aliada exclusivamente a lo que diga o mande la publicidad o el comprador del espacio. Exactamente. Veamos qué dicen nuestros seguidores en las diferentes redes sociales que tenemos habilitadas aquí en Uno TV con Natalia Vega. Natalia, buenos días. Buenos días, Mario. Un saludo muy especial a todos nuestros televidentes. Gracias por sus mensajes y por conectarse una vez más con nosotros. Vamos con nuestros mensajes en Facebook, donde Carlos Rivera nos dice, buen programa. Buenos televidentes es lo que tenemos, buenos televidentes que interactúan con nosotros y participan. Así es, Mario, y en Instagram, Sebastián P. Godoy nos dice, muy acertados los invitados de los programas. Muchas gracias. Hay una labor de producción y hay una posición asertiva de quienes nos acompañan para analizar temas tan importantes como este de la televisión. Lo es, Mario, y en Twitter, Daniel Hernández nos dice, los hechos hacen la noticia, lo demás es simple opinión. Muchas gracias por sus mensajes y si quieren al igual que ellos aparecer en nuestra sección, no olviden seguir comentando en nuestras redes sociales @SomosUnoTV con el hashtag TV Pública. Nos vemos. Se refería el último televidente a nuestro reciente programa sobre televisión y posverdad, que ha generado mucha polémica y muy interesantes reacciones. Por eso queremos invitarlos a que participen con nosotros en las redes sociales y en el correo electrónico defensortv1@gmail.com. Su participación aquí sí que será tenida en cuenta. Bien, decimos, miramos cualitativamente la televisión pública, miramos los contenidos, miramos los gustos, miramos las tendencias, pero tenemos que adaptarnos también a las nuevas tecnologías. Y la televisión pública pareciera que estuviera dando el salto de la mula al jet, no está haciendo el tránsito. Entonces estamos pasando de las narrativas del siglo XX a la llamada transmedia, que muchas veces ni siquiera es transmedia en los canales públicos. Douglas. Sí, eso es así. La televisión pública se ha quedado rezagado, lo digo por cuarta vez, pero es que ese es un hecho que debemos tener en cuenta. La legislación también pesa enormemente en cualquier tipo de desarrollo. La influencia que tú mencionabas, Mario, de intereses politiqueros y amiguistas en la programación y en el manejo, en la administración de la televisión pública también la vuelve a veces más pesada y más difícil de surgir. Y ahora, enfrentados a las nuevas telecomunicaciones, a las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, a la presentación de imágenes a través del Internet, al más uso del Internet, más tiempo de la población usando el Internet y mirando el celular que atendiendo la televisión. Todo eso está afectando y todo eso nos debe hacer pensar en cambiar de fondo la televisión pública en Colombia. Debemos tener una perspectiva de televisión pública. La televisión pública entendida como participación ciudadana. La televisión pública entendida como inclusiva, es decir, por lo menos como abierta en sus límites para perspectivas de distintas comunidades. La televisión pública como pluralista, ¿verdad? Sin que se case con el gobierno de turno o los gobiernos de turno. Y la televisión pública potenciadora de la voz de los ciudadanos, olvidada de esas administraciones o al margen de esas administraciones. Si uno mira esos 4 ítems, la televisión pública se raja en Colombia. Se raja y ahí tenemos un desafío importantísimo para llevar a hacer su cambio.
Pero no solamente esos temas que has tocado puntuales, que son de verdad muy importantes. También es que la televisión debería hacer con lo que hace un poco la televisión europea, y es presentar los grandes espectáculos que no son negocio o que no pudieron tomar el negocio la televisión privada, presentar los grandes conciertos, los grandes eventos en el país, la entrada del Papa, la entrevista con el Papa, noticieros especializados que tenemos como públicos, todas las fuentes ahí a la mano para hacerlo. Llenar esos vacíos en eventos, tanto en la parte artística, en la parte deportiva, en la parte cultural, en la parte espiritual, en la parte social de la sociedad a la cual cubre. Y en tercer lugar, llenar los vacíos en lo que tiene que ver con contenidos, ¿verdad? Contenidos entretenidos, contenidos informativos y contenidos que lleven a la unión y al trabajo comunitario en la perspectiva del desarrollo de esa misma sociedad. Sí, y darle plata. Claro. Porque nada de este negocio se puede mover y es muy costoso si no tiene medios financieros. Mira, es que los medios, la ley dice que la televisión pública será financiada por el Estado. En todos los países del mundo la televisión pública tiene un presupuesto del Estado y ese presupuesto le sirve para hacer una televisión digna y que llegue a la comunidad y cumpla con su papel. Pero en Colombia existe un régimen que es muy complicado, y es que nuestros ingresos de la televisión pública provienen de un porcentaje de la factura que hagan la televisión privada, el 5 o 8% de la televisión privada, de lo que pagan de lo que pagan por publicidad. Entonces siempre estaremos dependiendo de que la publicidad vaya muy bien en la televisión privada para que a mí me puedan quedar 2 o 3 pesos más. Eso también es fatal. Sigamos con nuestros televidentes, que aquí en Uno TV tienen la palabra en nuestra primera tribuna. Estoy un poco, pues, incómodo en la medida de que la televisión pública era mucho mejor antes, cuando existían programas, por ejemplo, como Cine Arte, programas de opinión, pero últimamente ya no hay esos programas y pues se convierte en una televisión un poco aburrida. Muy bien, el televidente insiste, como algunos de ellos, y tienen todo el derecho a hacerlo, que como pasa en muchos aspectos de la vida, la televisión pública en el pasado fue mejor y que todo tiempo pasado fue mejor. Y yo creo que eso lo tenemos que relativizar, ¿verdad? En el pasado hubo televisión pública interesante, también tenía más audiencia, también tenía más presupuesto, también tenía menos competencia, también tenía menos incidencias. Pero no forzosamente por ello podríamos hablar en el pasado de una televisión pública de calidad. Creo que el reto hay que mirarlo en el presente, hay que mirarlo hacia el futuro, que es lo que nos toca y lo que nos compete, Douglas. Sí, pero mira que este televidente nos hace una expresión que es muy valiosa para esta discusión, y es que deben haber más canales de debate, más canales de opinión. La televisión pública colombiana no tiene un solo canal de televisión de debate, un solo programa de televisión de debate ni de opinión. A eso le tienen miedo, porque eso requiere preparación, eso requiere esfuerzo. Y no hace ningún tipo de programas de ese nivel. Son muy escasos, la verdad. Hay uno que otro, pero son muy escasos. Y mire, ¿qué estamos perdiendo? La televisión pública tiene mayor llegada, tiene en más sitios alejados del país, y en más del 90% de los colombianos tenemos acceso a la televisión pública. Y 86% de la población del territorio colombiano está cubierta por la televisión pública. Perdemos esa gente a la que le podríamos llegar con una televisión que hoy tiene alta definición y televisión digital terrestre, y una infraestructura bastante técnica y buena. Nosotros nos preocupamos en el gobierno del presidente Uribe a modernizar esa infraestructura. Se logró, pero no tenemos que presentar a través de esa infraestructura. La última milla de la que siempre hablamos. Sí. Extendemos redes, pero finalmente no llega a los hogares, no llega a los ciudadanos, que son los encargados. Un poco también como con los contenidos. Hablábamos de los programas de debate.
hay programas de debate, pero no programas de debate donde los ciudadanos sean tenidos en cuenta. Hoy los programas de debate son oportunidades para que los políticos y los politiqueros repitan lo que dicen en los demás escenarios, y los invitados son los políticos y los politiqueros. Es decir, lo que hacen esos programas de debate finalmente es revalidar la voz que ya tienen, esa voz potente, sin permitir la participación de los ciudadanos. Regresemos con Gustavo Bolívar, nuestro experto invitado esta mañana. Gustavo, ¿cómo se deben enfocar los contenidos de la televisión pública para que sea más vista y tenga mayor recordación? Bueno, desde mi punto de vista, para volver la televisión pública más atractiva, hay que hacer programas que traigan de nuevo a los niños y a los jóvenes que se fueron de la televisión hace mucho tiempo. Están en YouTube, precisamente siguiendo youtubers que les hacen payasadas, que les cuentan cosas, que los logran identificar, que los logran atraer, pero la televisión es muy seria para ellos, y yo pienso que la televisión tiene que cumplir ese fin que le dije ahora, que es de entretenimiento, de divertir, y si por ahí, por el camino, aparte de entretener, que es la función primordial, también se puede educar, pues obviamente bienvenido a esto. Creo que Gustavo acierta, Douglas, en este punto, y creo que el principal error, o uno de los más graves que comete hoy la televisión abierta en general, pero muy particularmente la televisión pública, es que no está generando las audiencias del futuro, las está espantando, las está sacando a sombrerazos y les está diciendo, ustedes no me importan. De esa manera está sacrificando su futuro, porque si no son los niños de hoy, ¿quién verá la televisión del mañana en esta pantalla, que es la que llamamos primera pantalla o pantalla principal, si no fidelizamos las audiencias? Correcto, y estamos priorizando y sacando mucho pecho con los premios Indias Catalina. Entonces sí, que tenemos 15 nominaciones, que nos dieron 6 premios, y que es la primera vez que tenemos tantos premios. Todo eso es loable, todo eso es importante. Yo no quiero minimizar ese triunfo de la televisión, pero ¿quién ve esos programas? El 0.5% de la gente. Es que contentillo, Douglas, ¿usted cree? Vanidad de unos con otros, expertos con expertos. Y eso tiene unos conceptos ahí de premios Catalina, sí, muy importantes, pero la verdad no es para ser tan orgullosos y ser sacar tanto pecho con un premio que en realidad es de programación, que no está siendo vista, y no está siendo vista porque no la dejan medir y porque no les interesa medirla, porque nadie quiere medirse a sí mismo. Hay un dilema que tiene la televisión pública, y es, si está en un gobierno al que le gusta la televisión, ese gobierno se aprovecha de la televisión pública, y entonces la desvirtúa. Pero si no le gusta la televisión, como ha pasado recientemente, se olvida de la televisión, y ese dilema hace que en todos los casos salga perdiendo. Escuchemos a otros televidentes con nuestra segunda tribuna. Hola, mi nombre es Daniela Córdoba y me quejo porque los contenidos de la televisión pública son bastante inapropiados para lo que estamos viviendo en la sociedad. Sería muy bueno que los contenidos sean como temas culturales, como temas económicos, que apoyen en realidad a los jóvenes de hoy en día. Bueno, una cosa es que sea aburrido, y en eso parece que estamos de acuerdo, pero otra, esto que plantea la televidente, que me parece muy interesante, y son inapropiados para el contexto y el momento que está viviendo el país. Este momento que está viviendo tan interesante, la televisión pública no está haciendo el papel de contar historias. Y bueno, finalmente, en la parte cultural podríamos decir que lo humano en el hombre, la humanidad, es finalmente esa susceptibilidad o posibilidad de contar historias. Y la televisión pública se lo niega, no las cuenta, las estamos desaprovechando. Y súmale a eso la pérdida que tuvimos de oportunidad al no haber participado más efectivamente, por ejemplo, en los procesos de paz. Y cómo el proceso de paz se radicalizó entre sí y no, y la televisión pública no tuvo una intervención, que ese era su momento para haberle dedicado toda su fuerza para llegar a la gente a través de la televisión pública, de todos los detalles del proceso de paz. Ahí se perdió una gran oportunidad. Con un aparato, digamos, ideológico tan fuerte como es la televisión. Primero porque confundió pedagogía con difusión. Todavía el gobierno actual sigue confundiendo pedagogía con difusión. Hacer pedagogía es estar enviando comunicados. No, la pedagogía es otra cosa. La pedagogía es enseñanza, es didáctica, es seducción, es convicción con ideas. Punto 1. Y punto 2,
porque no contextualizó y no sensibilizó a tiempo a los ciudadanos, de tal manera que cuando llegan los acuerdos, los ciudadanos los reciben completamente en frío y se perdió esa oportunidad, o se sigue perdiendo porque no se ha terminado el proceso, esa oportunidad de oro para contextualizar, historicizar, es decir, llenar de historias el proceso de reconciliación y de paz en el país y aprovechar para construir esta nueva nación desde una perspectiva comunicacional, aprovechando el poder que pudiera tener la televisión pública. Correcto. Y así como ese ejemplo que se me ocurre con la respuesta de este televidente, también hay muchos más ejemplos. Conciertos. Aquí en Colombia se hacen unos conciertos espectaculares. Uno puede conseguir conciertos a nivel internacional, debates, programas de opinión. Uno ve en la radio, todo el mundo tiene programas de debate y todos tienen audiencia. Nosotros con este canal, para poder llegar al 90% de los colombianos que están en las zonas más retiradas, no se hace. No lo hacemos. Pero hablemos de aciertos, Douglas, porque aciertos también hay. Le hemos dado suficiente palo. Dame uno para irme tranquilo de este programa. Uno, cuando el deporte colombiano incursiona en territorio extranjero o en tierras extranjeras, la televisión privada lo olvidó, particularmente el ciclismo y otros deportes que no son el fútbol. Y fue la televisión pública la que se metió la mano al bolsillo y la que hizo el esfuerzo de transmitir competencias donde los colombianos participaban aún sin expectativas de ganar. Y lograron generar otra vez un nicho de seguidores de audiencia. Ahora que lo construyeron, llegan nuevamente los canales privados y les quitan esa audiencia y vuelven a transmitir los eventos, como ha pasado con las pruebas europeas. Y yo creo que ese es un acierto de la televisión pública, ¿verdad? Sí, desde luego se han hecho a través de su historia muchas cosas. La televisión pública aparece en Colombia en 1957 durante el régimen del general Rojas y vuelve a aparecer 40 años después cuando por razones políticas, económicas, financieras, tuvimos que entregar las concesiones o las licitaciones a 3 canales, al Canal 1, al Canal Caracol y a RCN. Y en esa forma de financiación, pues ahí empieza el desboronamiento de la televisión. Pero yo sí creo, y ojalá este programa lo vean los directores de la televisión, el ministro y los senadores, con el concepto de que es el momento de hacer algo. Es el momento de entrar a la solución y no más el debate, convencidos de que la televisión es la herramienta de diversión de todos los colombianos, no de los pobres y de los separados, de todos los colombianos. Muy bien, aciertos hay en lo individual, en lo particular, en la televisión pública, hay programas de humor interesantes, hay programas para niños interesantes, hay programas experimentales de tecnología interesantes, pero todos son golondrinas, son aciertos, pero no están comunicados. Ojalá logren establecer esos vasos comunicantes para pensar en una televisión pública más sólida y con futuro. Doctor Douglas, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana aquí en Uno TV. No, cuando quieran, con mucho gusto venimos a hablar de estos temas o cualquiera de estos temas que nosotros manejamos. Muchas gracias por la invitación y a los televidentes, muchas gracias por atendernos en esta hora. Muy bien, muy amable, doctor Douglas. Y a todos ustedes televidentes los esperamos todos los sábados a las 7:30 de la mañana en la cita. No se olviden de ver Uno TV. Prográmense con nosotros. Pueden escribirnos desde la página web www.canal1.com.co o desde el correo defensortv1@gmail.com. Si lo prefieren a través de las redes sociales o venir aquí a la Avenida El Dorado 85D55 en Bogotá, donde los escucharemos con sus dudas, quejas o inquietudes sobre nuestra programación. Están abiertas todas las semanas las redes de Instagram, Facebook y Twitter para interactuar, porque con todos ustedes somos Uno TV. Soy Mario Morales, defensor del televidente de este canal. Nos vemos el próximo sábado, Dios mediante. Feliz fin de semana.